Buen día se presentará en el octavo Encuentro Institucional de Grupos de Investigación y en el onceavo Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación el proyecto de detección de parásitos intestinales en aguas de riego y vegetales de consumo crudo en fincas del municipio de Suachoque, en Cundinamarca, a cargo de las estudiantes Milena Santana, quien les habla Estefanía Urbano, y la docente Sandra Mónica Estupiñán, pertenecientes a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico y el semillero de calidad de aguas. Para comenzar, los parásitos intestinales son una problemática en salud pública, esto por su alta resistencia a diferentes variables ambientales y su dosis mínima infecciosa. A nivel mundial han sido publicados varios estudios sobre su presencia en agua de riego o vegetales. Tenemos protozoos como Giardia sp, Cryptosporidium sp y huevos o larvas del minto. En Colombia, desde hace varios años no se realizan este tipo de estudios, por lo que se consideró importante determinar su presencia. También se mencionan algunos factores como los socioantropológicos, y esto es por la falta de lavado de manos, poca higienización de las herramientas de trabajo, a nivel económico, el alto costo que tiene el agua potable y también su difícil acceso, conllevando así a la reutilización de agua residual, agua lluvia o agua proveniente de fuentes cercanas al lugar de cultivo. A nivel cultural, se obtiene el uso indiscriminado de materia orgánica proveniente de animales y vegetales como fertilizante, la falta de rotación de los cultivos y falta de preparación de los suelos. Todo esto puede conllevar a una afectación en el caso del consumidor tras la ingesta de estos productos contaminados y en el caso del agricultor por la disminución de ventas y comercialización de estos y una afectación directa o indirecta en su salud. El objetivo general es determinar la presencia de parásitos intestinales en aguas de riego y vegetales de consumo crudo en 4 fincas localizadas en veredas del municipio de Suachoque, en el departamento de Cundinamarca. Los objetivos específicos son identificar los parásitos intestinales mediante el método Behlinger modificado para agua de riego y el método de Álvarez modificado para vegetales. También evaluar las variables ambientales y sanitarias que intervienen en la presencia y prevalencia de parásitos intestinales en aguas utilizadas para riego de cultivos y vegetales de consumo crudo. Para materiales y métodos, por cada muestra de agua se tomaron 10 litros. Los recipientes fueron previamente lavados con solución Twin 80 para evitar la adhesión de los parásitos a las paredes de los recipientes. En total se obtuvieron 6 muestras con su duplicado. En el caso de los vegetales se obtuvieron en total 14 muestras, de las cuales por finca se tomaron 5 al azar de 3 tipos de vegetales diferentes, cada uno 30 gramos. Estos fueron empacados en bolsas de polietileno y depositados en una nevera de icopor, manteniendo temperatura de 4 a 6 grados centígrados y siendo transportados al laboratorio de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para su análisis. El análisis de las muestras de agua se realizó mediante el método Behlinger modificado. Se dejaron en sedimentación durante 24 horas, se eliminó el 90% del sobrenadante y se realizó filtración por membrana al pellet restante. Posteriormente se centrifugó por 1500 revoluciones por minuto durante 15 minutos, se enjuagó con solución detergente y se añadió tampón acetoacético. Esto para conseguir una concentración óptima de los huevos de los parásitos. También se adicionó acetato de éter para separar los huevos, en los cuales se sedimentan en un tampón no miscible de las materias grasas. Esto se mezcló en vórtex y se centrifugó. Se observó así la formación de 3 capas. En la capa superior, donde se encuentra el acetato de éter y la materia grasa, en la capa media, donde se encuentra el tampón, y en la capa inferior, donde están los huevos y larvas de helmintos. Posteriormente, se retiró el sobrenadante y se resuspendió en sulfato de zinc al 33%. Esta es una solución de flotación. Se mezcló en vórtex y se montó en cámara de McMaster para su recuento. Para las muestras de vegetales, según el método de Álvarez modificado, se partieron en trozos los vegetales, se colocaron en 300 mililitros de agua destilada, posteriormente se dejaron en agitación durante 20 minutos y en sedimentación por 24 horas. Se eliminó el sobrenadante y el sedimento fue centrifugado. Se realizó una tinción en fresco y tinción en yodo y la posterior identificación microscópica.
La figura 3 nos habla acerca del porcentaje de muestras positivas y negativas. Entonces, las barras azules van a representar las muestras positivas, mientras que las verdes las muestras negativas. Para agua de riego tenemos una positividad de un 25%, en vegetales un 21,42% y un promedio de estos dos de un 23,07%. Como se evidencia, tanto en los dos ítems estudiados, más de la mitad de las muestras dieron negativos en nuestro estudio. Ya en cuanto a la figura 4, representa el porcentaje de cada especie de parásitos del total de muestras positivas. Entonces, encontramos que para el complejo entamoeba-estolítica, entamoeba-dispar, para el agua de riego se presenta en un 60%, en vegetales un 33,33% y un promedio general de 45,45%. En cuanto a entamoeba coli, encontramos un 40% en agua de riego, un 50% en vegetales y un promedio general de 45,45%. En cuanto a Giardia, se encontró ausente en agua de riego, sin embargo en vegetales se encontró un 16,66%, un promedio general de estas dos en 9,10%. Todo lo anterior me permite evidenciar lo siguiente. De acuerdo a la encuesta que nosotros aplicamos a los agricultores, encontramos que el 83,3% son mujeres, mientras que el 16,7% son hombres. En cuanto a los rangos de edad, tenemos que en la mayoría están mayor de 50 años, siendo un 83,3%, y pues otro porcentaje menor, que el 16,7%, se encuentran entre los 25 a 50 años de edad. Entonces, lo correlacionamos de acuerdo a los análisis de situación de salud publicados en el año 2019, en donde se encontró un aumento en las personas de tercera edad o que están cerca de esa edad senil. Adicionalmente, pues en la encuesta preguntamos sobre su nivel de educación y las respuestas fueron que un 66,7% tienen educación superior, un 16,7% educación primaria y otro 16,7% tiene educación secundaria. En cuanto a otros estudios que investigamos, se encontró que a medida que las personas tenían mayor educación o que adquirían diferentes herramientas que les servían, digamos, para optimizar sus cultivos y ello, mejoraban las buenas prácticas agrícolas al momento de aplicarlas. Adicionalmente, se puede correlacionar que la ausencia de enfermedades gastrointestinales es un factor que permite disminuir la probabilidad de detección de estos parásitos o que haya presencia de ellos en el cultivo. Entonces, eso es un factor muy bueno. En cuanto a las prácticas higiénicas que tienen con el lavado de manos, se encontró que el 33% de los agricultores o trabajadores no acostumbran a lavarse las manos y el porcentaje restante lo hace de una forma que probablemente no sea la adecuada o con la frecuencia que debería hacerse. Se evidenció el 100% de presencia de animales tanto domésticos como silvestres. Sin embargo, pese a que muchos no eran delimitados por barreras físicas y podían estar en contacto con los cultivos, a diferencia de los estudios que se consultaron, no fue significativo o tuvo un impacto directo con la detección de parásitos, o sea, es decir, no aumentó o disminuyó la población con respecto a esto. En cuanto a la obtención de agua que utilizaban para el riego de cultivos, principalmente eran aguas de lluvias o en su defecto de charquizas o fuentes hídricas que tuvieran alrededor de dichos cultivos, ya que pues no se puede hacer un agua potable, no se puede hacer uso de agua potable debido a los altos costos de esta. Y ninguno de ellos utilizó agua residual para poder realizar el estudio. En cuanto al tipo de riego que tenemos, entonces se encontró que el 40% lo hace de forma manual, el 20% por bombeo, otro 20% por gravedad y finalmente el 20% por manguera. Finalmente, se pudo concluir con este proyecto es que primero no se evidenció un número significativo de parásitos presentes en las muestras analizadas, sin embargo están presentes, no en una población bastante alta, pero sí están. Lo segundo, que es importante continuar con el monitoreo sobre la posible presencia de parásitos intestinales en aguas de riego y en cultivos de vegetales de consumo crudo. Y tercero y último, pues continuar con el cumplimiento de normas higiénico-sanitarias y de la bioseguridad para que de esta forma podamos garantizar productos de óptima calidad. Muchas gracias por su atención prestada y a continuación estarán las bibliografías más representativas que utilizamos en dicho estudio.